Muy buenas tardes, perdón. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública que corresponde al día de hoy, 16 de octubre del año 2019. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión extraordinaria, solicito al secretario ejecutivo que sirva a pasar lista de asistencia y verificación de quórum. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias y 0 inasistencias. Muchas gracias. Solicito a los presentes ponerse de pie. Al existir el quórum y siendo en estos momentos las 13:54 del día de hoy, 16 de octubre del año 2019, declaro abierta esta sesión extraordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo que dé lectura al orden del día previsto para esta sesión. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito dar lectura al orden del día. Punto número 1, lista de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, instalación de la sesión. Punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Punto número 4, lectura de la correspondencia recibida en su caso. Punto número 5, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de octubre de 2019. Punto número 6, proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada. En este caso se está presentando una denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, la identificada con el número 157, promovida en contra de la Administración Portuaria Integral de Tabasco, SADCB. Y también se están presentando recursos de revisión, me permito dar lectura al una denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia con el número 244, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Jonuta, Tabasco. Asimismo, el recurso de revisión identificado con el número 2117, promovido en contra de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. El recurso de revisión identificado con el número 2555, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco, así como el recurso de revisión identificado con el número 2567, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centla, Tabasco, todos del ejercicio fiscal 2019. Muy bien, muchas gracias. Como punto número 7, proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. En este caso se están presentando 5 recursos de revisión. Permito dar lectura. 7.1, 2181, promovido en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. 7.2, 2436, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. 7.3, 2460, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco. 7.4, 2463, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jonuta, Tabasco. 7.5, 2427, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. Gracias. Como punto número 8, proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. En este caso se están presentando 7 recursos de revisión. 8.1, el recurso de revisión identificado con el número 2113, promovido en contra del Instituto de Educación para Adultos. 8.2, 2125, promovido en contra de la Secretaría de Educación. 8.3, 2134, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. 8.4, 2167, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. 8.5, 2227, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 8.6, 2269, promovido en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. 8.7, 2416, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. Todos estos recursos de revisión del ejercicio fiscal 2019. Como punto número 9, clausura de la sesión. Muchas gracias. Con relación al punto 3 del orden del día, solicito al secretario ejecutivo someta a consideración de este órgano colegiado el orden del día propuesto que se acaba de dar a conocer. En votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día señalado por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. El orden del día ha sido aprobado, comisionado presidente, con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasamos al punto 4 del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso de la correspondencia, y en virtud de no haber recibido documentación dirigida a este pleno,
Solicito se dé por desahogado este punto para continuar con el desarrollo de la sesión. Pasamos al punto quinto del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de octubre. 11 de octubre, sí. 11 de octubre de 2019, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa de su lectura y con ello la aprobación de dicha acta. Por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del pleno la propuesta antes señalada. En votación económica se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa de lectura y aprobación del acta que ha citado el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, ha sido aprobada la dispensa, la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de octubre del presente año con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En desahogo el punto sexto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada, se le concede el uso de la voz para que realice las propuestas de resolución respectivas, honorable comisionada. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, comisionada Leida. La comisionada Luna. Buenas tardes a los que nos acompañan. Gracias por estar con nosotros. Presento a consideración del Pleno 2 proyectos de resolución de denuncias y tres relativos a recursos de revisión en materia de acceso a la información pública. Bien, dentro del paquete de denuncias se encuentra la identificada con el número 157-2019, que fue interpuesta en contra de la Administración Portuaria Integral de Tabasco, SADCB, por sus siglas APITAP. Es una empresa de participación estatal, donde un particular revisó su portal y advirtió que no tenía publicada el formato relativo a la obligación del artículo 76, conocido como 00. Este es un solo formato y que implica establecer 2 hipervínculos, uno a la tabla de aplicabilidad y el otro a la tabla de conservación y actualización de la información. Ante esta denuncia se inició el procedimiento correspondiente, se remitieron la denuncia con sus anexos a la unidad de verificación, quien realizó la verificación virtual en el portal, en el CIPOT, y advirtió que efectivamente el sujeto obligado no atendió este mandato legal. No publicó el formato, por lo tanto, se propone declarar fundada esa denuncia y en el proyecto se le debe saber de qué manera deberá cumplir con esta obligación legal. En la denuncia 244-2019 se quejaron en contra del Ayuntamiento del municipio de Jonuta, respecto a la obligación contenida en el artículo 76, fracción 12, que se refiere a las declaraciones patrimoniales, donde el particular señaló que se encontró 0 resultados. Al igual que en el anterior, después de la substanciación correspondiente, concluyó la unidad de verificación que no hay publicación alguna respecto de esta obligación de transparencia común. Por lo tanto, evidentemente se propone declarar fundada la denuncia interpuesta. En el proyecto se le hace saber al sujeto obligado que en estos casos tendrá que desplegar el procedimiento de clasificación de la información, considerando que en el contenido de las declaraciones patrimoniales existe información de tipo confidencial. Evidentemente no se puede dar a conocer información del patrimonio del servidor público porque independientemente de que sea servidor público sigue conservando el estatus de privacidad en determinados ámbitos de su vida, al igual que sucede con la información de terceros, y a esto me refiero si tiene algún cónyuge o si tiene hijos. Entonces, en ese sentido, tendría que desarrollar el procedimiento de clasificación de la información. Respecto a los recursos de revisión en materia de acceso a información pública, tenemos que en el recurso 2117-2019, interpuesto en contra de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, CORAT, se le requirió el total de auditorías que se han realizado a la dependencia desde su creación y los resultados de estas. El sujeto obligado realizó una actuación, consistió en un acuerdo de disponibilidad, en donde le hizo saber al particular que esta CORAT se creó a partir de 1983. Y así tenemos que hizo varias actuaciones con el afán de otorgar la detención debida al particular. Se advirtió que se hizo una inexistencia del año 1983 a 2013, esa fue la petición del área. Sin embargo, el comité no se pronunció sobre esos años, sino abarcó otros años. El particular requirió copia simple, le cuantifican solamente 26 fojas, lo cual no justificó qué contienen esas 26 fojas. En el formato de costos aparecen 27 fojas, en fin, no hay certeza en la actuación otorgada por el sujeto obligado, lo que impide validar su respuesta y por ello se ordena revocar la actuación del sujeto obligado y en el proyecto se le hace saber la manera en que deberá atender el pedimento informativo.
En el recurso 2555-2019 en contra del Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco, se le pidió el contrato con el Ayuntamiento y prestador de servicios que realizó la construcción de la techumbre de la secundaria estatal Maestro Rafael Ramírez, Villa Carlos Green, y cuánto fue el monto del servicio. Dos cuestiones: monto del gasto realizado y el contrato. Respecto al monto, el sujeto obligado indicó que fue un total de 636,387 pesos con 11 centavos, el monto de lo contratado. También anexó el contrato que suscribió con el prestador de servicios respecto de la techumbre, donde se puede advertir que efectivamente el documento otorgado corresponde al pedimento informativo. La inconformidad del particular radicó en que no se le entregaron los anexos que forman parte del contrato. Ante este agravio procedimos a analizar la respuesta suministrada, esto es el contrato, y efectivamente le existe la razón. Hay dos cláusulas en donde se señalan que tiene anexos este contrato, y sobre eso no se pronunció el sujeto obligado. Por lo tanto, se revoca la actuación porque el sujeto obligado tiene la carga de verificar que en el contenido de esos anexos no existe información de naturaleza restrictiva, como puede ser confidencial o reservada. Y por último, en el recurso de revisión 2567-2019 en contra del Ayuntamiento del municipio de Centla, Tabasco, se le solicitó las acciones de coordinación de los programas del municipio con los del gobierno del estado y los de los municipios de la región en que se esté ubicado, esto es en cuanto al año 2017. El sujeto obligado atendió el pedimento y remitió la solicitud a la titular de la coordinación del ramo 33, quien señaló que no se ha generado la información del interés del particular. El particular se inconformó porque considera que sí debe poseer la información el sujeto obligado. Y ante este panorama, procedimos a revisar en primera instancia el marco normativo de este ente público. Así, advertimos que en el artículo 80, fracción segunda de la Ley Orgánica de los Municipios, que precisamente es el marco directo de actuación del sujeto público, se expresa lo siguiente: corresponde a la Dirección de Programación el despacho de los siguientes asuntos. Fracción segunda: establecer la coordinación de los programas del municipio con los del gobierno del estado y los de los municipios de la región en que se esté ubicado. Prácticamente es la pregunta. Se nota que el particular revisó la ley orgánica. ¿Qué pregunto? Checó dentro del catálogo de atribuciones. Me voy con la fracción segunda. Quiero esta información que se genere conforme a la fracción segunda del artículo 80, porque es tal cual. Lo único que le agregó fue el año 2017. ¿Qué revela esto? Que al existir un marco normativo, una atribución expresa, evidentemente el sujeto obligado tiene que pronunciarse sobre el particular. El decir que no se tiene, sin ponderar que se trata una función del sujeto obligado, pues impide validar esta actuación del mismo, y por ello se revoca para efectos de que se someta ante la consideración del comité, porque recordemos que el artículo 144, fracción tercera, dispone expresamente que cuando la información requerida forme parte de las funciones, competencias o atribuciones del sujeto obligado, el comité tiene que tener conocimiento de ello para señalar si valida la imposibilidad de generar información o si permea la obligatoriedad de generarla. Si permea la obligatoriedad, tendrá que generar la información. Si no, si convencen los argumentos emitidos por el servidor público competente, pues dirá el comité que lo innecesario de elaborar la información, de generar la información. Pero además, otro factor relevante en este asunto es que la competencia la tiene el director de programación y la que respondió fue la titular del ramo 33. Evidentemente es un servidor público que no es competente para atención del pedimento. Por todo ello, se revoca la actuación del sujeto obligado y en el proyecto se le hace saber los lineamientos que deberá observar el ente público a efectos de dar cabal cumplimiento a este pedimento informativo. Gracias. Muchas gracias, comisionada, por todo lo expuesto por la titular de la ponencia 1. Solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasamos al punto séptimo del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Tiene usted el uso de la voz, honorable comisionada. Gracias, presidente. Comisionada Tere Luna,
Me permito presentar al Pleno 5 proyectos de revisión en el siguiente sentido. El 2181, en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, se modifica. El 2436, en contra del Ayuntamiento de Comalcalco, se revoca. El 2460, en contra del Ayuntamiento de Balancán, se desecha. El 2463, en contra del municipio de Jonuta, se revoca. Y el 2427, en contra el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, se declara fundado. Esta es una solicitud que ha sido recurrente. En el caso del 2427, preguntaron el presupuesto autorizado 2019 del ramo 23. Hay un silencio en la atención de la solicitud. Se declara fundado precisamente para que admita trámite. Y bueno, aquí tiene dos opciones: es dar la expresión documental, donde está el presupuesto de egreso correspondiente al ramo 33, o dar el dato. Es una cuestión muy simple. En cuanto al recurso 2436, es otra solicitud que ha estado de manera reiterada a los ayuntamientos, los beneficiados del padrón de programa Prospera y los requisitos para acceder a dicho programa. Sin embargo, la unidad de transparencia, de manera unilateral, declara el acuerdo de incompetencia sin haber pasado por el comité, y la orientación la asigna adecuada, toda vez que lo manda a la Secretaría de Bienestar del Estado de Tabasco, cuando el programa Prospera es un programa de carácter federal. Y aunque la ley no señala la obligatoriedad de orientar, el sujeto obligado que así lo haga, lo tiene que hacer correctamente, indicando la dirección, el correo electrónico, el teléfono, donde pueda presentar la solicitud de información. Con eso concluyo mi participación, presidente. Muchas gracias por todo lo expuesto por la titular de la ponencia 2. Solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno los proyectos de resolución que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución antes presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Sí, bueno, pues el día de hoy pasamos al siguiente punto del orden del día, el octavo, que tiene que ver con los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. En ese sentido, me permito poner a consideración de este honorable pleno los recursos de revisión 2113, 2113 de 2019 contra el Instituto de Educación para Adultos. Se propone revocar el recurso de revisión 2125 del 2019 de la Secretaría de Educación. Se propone revocar. Ya son tan altas las cifras de los recursos que vamos ya en el récord histórico que de repente cuesta trabajo, ¿no?, ubicarse en que tenemos tantos recursos de revisión. El recurso de revisión DAI 2134 contra el Ayuntamiento de Emiliano Zapata. Aquí también se propone declararlo fundado. Hay un silencio, lamentablemente. Es una pregunta muy simple. ¿Podría brindarme un informe sobre el ejercicio, destino y resultado de los recursos federales transferidos a esa dependencia del año 2018, del primer trimestre del 2019? Y, sin embargo, vemos que pues hay un silencio por parte de la propia autoridad. Ocurre lo mismo con el recurso DAI 2167 contra el Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco. También se propone declararlo fundado. Es una pregunta que ha sido reiterativa para todos los ayuntamientos. Les piden el informe trimestral por escrito al Cabildo, municipio de Cárdenas, Tabasco, trienio 2018-2021, del periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2019, de las actividades realizadas conforme a lo señalado en el artículo 35, fracción sexta de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco con relación al Plan Municipal de Desarrollo y al Programa Operativo Anual. Como podemos ver, tanto esta solicitud como la anterior están basadas en la ley. O sea, el solicitante va a la ley y toma literalmente el texto de la ley para hacer la pregunta. Por lo tanto, son facultades y es información que deben de tener los sujetos obligados y pues obligaciones muy, muy específicas. Sin embargo, lo que opera es un silencio por parte del sujeto obligado, en este caso el Ayuntamiento de Cárdenas, por lo que se propone declararlo fundado.
Y pues ya hablando de fundados, también tenemos el 2134 contra el ayuntamiento de Emiliano Zapata, Tabasco. Aquí le piden: solicito de manera electrónica e inversión pública la totalidad de las percepciones económicas que reciben todos los empleados del ayuntamiento de manera quincenal y sea por aquí sigue la pregunta, y sean de base o de confianza. Deberá incluir comisiones y demás prestaciones, es decir, el total, como dice en un principio de su pregunta. Tal así como está redactada, pues obviamente podría caber una prevención, sin embargo hubo un silencio. Y por otra parte, pues entendiendo la literalidad de la pregunta, pues está pidiendo un dato muy concreto, ¿verdad? La totalidad de las percepciones económicas quincenal que reciben los empleados de ese ayuntamiento, se está pidiendo un dato. Entonces, en este sentido, de manera proactiva podría entregar hasta la nómina, inclusive en su versión pública. Sin embargo, lo que hace el sujeto obligado pues es simplemente no contestar la información, lo cual pues es muy, muy lamentable, por lo que se queda fundado la actuación la no actuación, en este caso del sujeto obligado. Tenemos el recurso de revisión DAI 2227 contra la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. A la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana le preguntan copia en versión electrónica de los montos y recursos ejercidos por ese sujeto obligado durante el periodo del año 2010 al año 2019, desglosado por año y rubro. Vemos en esta ocasión, afortunadamente, que sí se entrega la información y por lo tanto se confirma la actuación del sujeto obligado. El recurso de revisión DAI 2269 contra la Fiscalía General del Estado es una pregunta que ya ha llegado con anterioridad. Es muy larga la pregunta. Solicitan información relacionada con las fosas clandestinas localizadas el 1 de enero de 2018 al 15 de mayo de 2019. Desglosen esa información en cada una de las fosas con los siguientes datos: fecha de localización, cantidad de cuerpos o restos exhumados, categoría de los restos por cada una de las fosas, si eran cadáveres, si correspondían a restos humanos o si eran osamentas, escribir qué tipo de restos o fragmentos se encontraron, si era una mandíbula, un pie, un cráneo, un fémur, un cadáver completo, cuántos hombres había en cada fosa, cuántas mujeres, cuántos niños o menores de edad, la edad biológica específica de los cuerpos o restos exhumados por cada fosa, cuántos fueron identificados por cada fosa, cuántos fueron entregados a sus familiares, cuántos quedaron sin identificar por cada fosa, dónde están los restos que quedaron sin identificar de los cuerpos o restos de cada fosa, en qué fosa común o panteón. Ponen eso entre paréntesis, diciendo dónde los colocaron o dónde los pusieron, se entiende, ¿no? A cuántos se les practicaron las pruebas de ADN, cuántos eran extranjeros y cuántos eran nacionales, quién notificó el hallazgo de la fosa, número de evaluación previo, carpeta de investigación por cada una de las fosas. Solicito que me entreguen los datos en una hoja electrónica. Gracias, dice. Bueno, lo que vemos es que entrega 5 acuerdos de reserva, ¿verdad? El sujeto obligado. Sin embargo, vemos en este sentido que lamentablemente el proceder de la Fiscalía General del Estado de Tabasco en este sentido no fue apegada a lo que marca la ley, ni cubre tampoco la solicitud en la expresión concreta de lo que está pidiendo el solicitante, y obviamente que vemos que ya con anterioridad esta pregunta había llegado también a la Fiscalía. Por lo tanto, pues se propone declarar revocada la actuación del sujeto obligado para que lleve a cabo la reserva de conformidad con lo que marca la ley, porque si bien es cierto, el artículo 121 de la Ley de Seguridad Pública claramente establece que esta información es una información reservada. También lo es que el procedimiento de reserva, ya lo hemos explicado en muchas ocasiones en este órgano colegiado, pues tiene un procedimiento específico que debe de llevarse a cabo, que debe de participar el comité de transparencia, etcétera, etcétera, que debe haber un acuerdo
por cada uno de los expedientes que se reservan. Sin embargo, vemos que nada de esto se hizo por parte del sujeto obligado, por lo tanto, pues se propone revocar la actuación. Y el otro recurso de, bueno, esos son los 7 recursos que se están proponiendo. El 1215 contra la Secretaría de Educación es el que me hace falta. Es título y cédula en versión pública de los directores o encargados de la dirección o coordinadores adscritos a la Subsecretaría de Planeación durante el año 2018 y 2019. Es el recurso 2125. Sí. 2125. 1215 es la Carta Magna, perdón, me equivoqué. La Carta Magna inglesa. Es 2125, 2019 de la Secretaría de Educación. Y obviamente, pues, en este sentido, estamos viendo que la Secretaría de Educación, pues, tampoco entrega la información ni despliega el procedimiento de conformidad con la ley, por lo que se propone revocar su actuación. Y el 2113 contra el Instituto de Educación para Adultos. Aquí es una pregunta muy larga porque le están pidiendo las facturas por concepto de servicios mecánicos del parque vehicular del Instituto de Educación para Adultos de los años del 2001 al 2019. Entonces, pues obviamente, primeramente hay un acuerdo de disponibilidad, sin embargo, razonamos claramente que no se apegó a la búsqueda exhaustiva ni tampoco actuó de conformidad con las facultades que tiene el Comité de Transparencia, por lo tanto, se propone revocar la actuación del sujeto obligado para que éste lleve a cabo el procedimiento que marca tanto la ley como los lineamientos en la materia. Esos son los proyectos que se presentan por parte de la ponencia 3. Solicito si no hay algún comentario. Quiero hacer un comentario, comisionado. Comisionada. Únicamente en el asunto de la Fiscalía, que es de llamar la atención, que la propia ley y la normativa que aplicable, en este caso, los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación, disponen que se tendría que hacer un acuerdo de reserva por expediente. Y en este caso es de llamar la atención porque se hacen reservas, un acuerdo de reserva por 3 carpetas de investigación. No se puede hacer acuerdos genéricos, dice la norma, y aquí en este caso debió haberse un acuerdo individualizado por expediente, se hicieron 1 por 3. Y además, tenemos claro que en este sujeto obligado hay algunas áreas donde no se sujeta a la autoridad del Comité de Transparencia, por la naturaleza de los asuntos, como resulta ser la Vicefiscalía de Alto Impacto. Pero en el caso que le correspondió resolver al comisionado presidente, hay asuntos que forman parte de la agencia investigadora de violencia de género, que no tienen nada que ver con la de alto impacto, por lo tanto sí estaba sujeta a la autoridad del Comité de Transparencia y no se advierte actuación del comité en ese sentido. Quise resaltarlo porque sí me llamó la atención 3 acuerdos, 3 expedientes, carpetas en un solo acuerdo no es posible, tiene que ser individualizado. Sí, y también la Dirección de Delitos Comunes de Zona Foránea también tenía que pasar por el comité. Y no pasó por comité tampoco, no puede regirse como la Vicefiscalía de Alto Impacto, así es. Gracias. Muy bien, le solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración de este pleno los proyectos de resolución que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de proyectos de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leda López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáiz de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Al no haber más asuntos que tratar, ya que esta es una sesión de carácter extraordinario, será por agotado el orden del día. Solicito a los presentes ponerse de pie. Siendo las 14:23 del día de hoy, 16 de octubre del año 2019, declaro clausurar los trabajos de esta sesión extraordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, que tengan una